Bueno, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Hoy voy a compartir con vosotros, bueno, pues dentro de Running Lab tenemos un chat interno, en donde dentro de las diferentes aulas, que tenemos un aula virtual en cuanto a fisiología, otro aula de fuerza, otro aula de entrenamiento y un cuarto aula de estudio del caso. Bueno, pues en una de las aulas, una pregunta que creo que puede ser interesante, la voy a compartir con vosotros y a partir de ahí la desarrollamos un poco, al menos para daros unas pequeñas pinceladas para aquellos de vosotros que veis los vídeos del canal habitualmente, aunque luego lo desarrollaré con más profundidad en Running Lab, pero creo que estas pequeñas pinceladas nos pueden ayudar a todos. Entonces, comparto con vosotros la pregunta. Vamos allá. Bien, la pregunta es la siguiente. Es de este alumno, y me dice, me encantaría conocer tu opinión sobre el actual método noruego de entrenamiento con el cual veo que se machacan tantos atletas amateur, alto volumen mensual o semanal, días de doble umbral, muchas dudas de cara a la asimilación y probabilidad de lesión, insisto, siempre dentro del mundo popular. Claro, realmente aquí lo que me está preguntando este alumno es, lógicamente, qué opino en cuanto al método y, bueno, el actual, entre comillas, yo pondría entre comillas, método noruego para atletas populares. Bueno, aquí mi respuesta es, primero, tenemos que definir qué es el método noruego, ¿no? ¿Qué es el método noruego? ¿En qué consiste el método noruego? Y después ver realmente si hacen lo que dicen o hacen cosas diferentes a las que dicen que hacen, o si realmente nos dicen lo que quieren que sepamos y no nos dicen lo que no quieren que sepamos. Pero bueno, partiendo de la base de la información que tenemos, hoy vamos a unas pequeñas pinceladas del método noruego y aquí el tercer tema que comento es que, bueno, las excelencias nos confunden, ¿eh? Mucho cuidado con emular a las excelencias, porque, claro, el método noruego está basado en atletas de élite, en atletas exitosos, con un rendimiento ya no solo de la élite, sino de top, dentro de top, dentro de tanto del atletismo como el triatlón, fundamentalmente. Y bueno, pues son excelencias deportivas. Emular a las excelencias muchas veces nos puede confundir. Y a partir de ahí, bueno, pues claro, aplicar este método, o al menos lo que sabemos de este método, ya no solo por un tema de excelencia deportiva, sino también por razones de edad, ¿no? Disponibilidad de tiempo, medios, además de las capacidades fisiológicas de estos atletas que el 99,99% de los mundanos no tenemos. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues primero vamos a intentar definir el método noruego, vamos a ver en qué consiste y vamos a ver si realmente podríamos emular ese entrenamiento o ese método y, bueno, qué es lo que estamos haciendo, y que a partir de ahí ver qué es lo que yo intento transmitir en mi canal, ver las diferencias con el, entre comillas, método noruego y bueno, pues a partir de ahí, pues cada uno de vosotros pues decide qué entrenamiento seguir o qué información coger para aplicar a su entrenamiento. Bien, bien, entonces, ¿qué es el método noruego? ¿No? Bueno, pues yo he sacado este artículo eh, que creo que es la base del entrenador o de los entrenadores que siguen el método noruego y lo primero que me llama la atención es el control y la cantidad de análisis y de valores de lactato que cogen a lo largo de durante casi prácticamente en todos los entrenamientos. Es decir, persiguen o quieren controlar los niveles de lactato al máximo. Eso probablemente es lo primero que llama la atención. Claro, uno de los problemas del lactato es que no nos da valores a tiempo real, es decir, claro, cuando voy corriendo yo no puedo ir cogiendo valores de lactato cuando corro, sino que cuando termino algún intervalo de eso dentro de cada entrenamiento, cuando termino el entrenamiento, aún así ellos llegan a coger hasta
12 y 15 valores de lactato en un solo entrenamiento. Bueno, entonces este es el primer indicador. Utilizan fundamentalmente el lactato, aunque ahora están empezando a utilizar más indicadores, pero fundamentalmente utilizan el lactato como principal indicador. Y a partir de ahí, ¿en qué se basa su entrenamiento? Bueno, pues vamos a ir para abajo y una de las cosas que llama la atención, vamos aquí, bueno, esto sería su semana de entrenamiento, o al menos eso es lo que dicen, ¿no? En donde llama la atención eh, lo que más me llama la atención es que 2 días a la semana, martes y jueves, hacen doble entrenamiento a umbral. Y a umbral, claro, entendiendo por umbral o con umbral, no necesariamente un ritmo sostenido, sino que ellos hacen, como a continuación dicen en este artículo, ellos hacen, eh, bueno, pues intervalos a umbral, es decir, gran volumen de umbral. A umbral, es decir, fijaros aquí 2,5 milimoles por litro. Bueno, pues es un valor bajo, ¿eh? Es un valor bajo dentro de un umbral, 3,5 milimoles, 2,5, 3,5, es decir, están dentro dentro de nuestra, lo que llamamos el modelo de 3 zonas, están dentro de esa zona 2 con, bueno, gran volumen a umbral, 2 días a la semana y además en doble entrenamiento, ¿bien? Un entrenamiento umbral y otro entrenamiento umbral, ¿bien? Martes y jueves. Eh, Otra de las cosas que llama la atención es, bueno, pues el volumen que acumulan, pero acumulan el volumen en muchas sesiones. Es decir, fijaros, básicamente aquí están haciendo dentro de los 7 días 2 sesiones diarias, luego estamos hablando de 14 sesiones de entrenamiento. Gran volumen, gran cantidad de entrenamiento a umbral, pero no en ritmo sostenido, sino a intervalos. Ellos hacen intervalos a umbral. Otra cosa que me llama la atención, bueno, prevención de lesiones con trabajo de fuerza, core, trabajo del pie, bien, y un día de intensidad, un día a lo que llamaríamos modelo o zona 3, que sería el sábado, bien. Entonces, básicamente esos son los parámetros. Llama la atención 2 días a la semana, 2 días de umbral, dos entrenamientos a umbral, un día de intensidad en zona 3, gran volumen repartido en prácticamente, bueno, si en sesiones de carrera estaríamos hablando de 13 sesiones de carrera. Claro, llevar esto al atletismo popular, bueno, pues creo que es difícil, es complicado, ¿eh? Primero por el volumen, por el tiempo, por la recuperación. Otra cosa es que haya personas que intenten simular este entrenamiento. Bueno, entonces esta sería la base. A partir de aquí, si seguimos leyendo, básicamente lo que dicen es que una cosa que llama la atención es lo que ya hemos comentado, es decir, hacen gran cantidad de trabajo a umbral, pero a intervalos, es decir, no a ritmo sostenido, sino a intervalos. Y dentro de la intensidad, solo un día, solo entre comillas, un día a la semana en zona 3. Bueno, pues en principio esta es la información que tenemos, básicamente, y a partir de aquí vamos al iPad, comparto con vosotros el iPad. Vale, entonces, compartimos iPad, entonces tenemos indicador, el lactato fundamentalmente, con una cantidad inmensa de valores, de determinaciones, de análisis de lactato dentro de cada entrenamiento. Claro, esto es mucho dinero porque para aquellos de vosotros que tengáis
un analizador de lactato, dinero, tiempo, es un poco, bueno, pues no es cómodo, ¿no? El tener que medir continuamente el lactato dentro de una misma sesión, en todas las sesiones, pero bueno, es el valor que utilizan como indicador. Y a partir de aquí, en nuestro modelo de tres zonas, bueno, nuestro modelo, en el modelo de tres zonas, lo que hacen es gran cantidad a umbral, pero no en ritmos sostenidos, sino en intervalos, en 2 días a la semana, pero al final son 4 sesiones, bien, solo un día de intensidad en zona 3 y gran volumen en zona 1. Claro, la razón, lo que ellos dicen es que la principal razón de solo un día de intensidad, gran cantidad de umbral y gran cantidad en zona 1, realmente esto es un modelo piramidal, ¿eh? El clásico modelo piramidal de entrenamiento, ¿eh? Gran volumen en zona 1, bastante en umbral y muy poco en zona 3 en intensidad. Es un modelo piramidal, es decir, no es un modelo en donde trabajamos mucha zona 1 y mucha zona 3, ¿no? Sino que es el clásico modelo piramidal. Claro, lo que ellos dicen es que no quieren, lo que evitan acumular fatiga. ¿Y cómo evitan acumular fatiga? Porque si acumulan fatiga, les sería imposible hacer gran cantidad de volumen, que es una de sus premisas del entrenamiento. Evitan acumular fatiga, disminuyendo mucho el entrenamiento de intensidad. ¿Por qué? Porque la fatiga se genera fundamentalmente con la intensidad. La fatiga entendida como fatiga en lo que llamamos fibras rápidas. Claro, estas fibras rápidas que entran en zona 3 son altamente fatigables y además les cuesta con poca recuperación. Entonces ellos realmente lo que hacen es que intentan evitar la fatiga, evitando el reclutamiento de fibras rápidas y metiendo mucho entrenamiento de fibras más lentas, reclutando esas fibras lentas que se recuperan más fácilmente. Entonces, la recuperación entre entrenamientos, aunque sea un gran volumen, pero como es un reclutamiento de fibras lentas, es más fácil. Entonces, la única manera de meter gran volumen es con poca fatiga, porque si metimos mucha o con poca intensidad, pues si metemos mucha intensidad difícilmente vamos a meter mucho volumen. Entonces ellos realmente lo que hacen es mucho entrenamiento a umbral. Bien, claro, estamos hablando de 13 sesiones a la semana. Bueno, pues insisto, esto de dentro de una atleta popular, pues a mí se me escapa, creo que es totalmente inviable. A partir de aquí, pues aquellos que seguís mi canal, como decía un compañero, un alumno de Running Lab, bueno, pues se parece mucho al modelo por el que yo abogo en el canal, ¿no? En donde la intensidad la metemos a umbral, metemos bastante zona 1 y muy pocas, pocas pinceladas en zona 3. La razón por la que yo lo hago ya no es tanto por no acumular fatiga o por meter más volumen, sino sobre todo por evitar la lesión o disminuir el riesgo de lesión. Esa es una de las grandes premisas, porque si disminuimos el riesgo de lesión, al final vamos a poder meter más volumen, pero no un volumen semanal, sino un volumen, para mí lo importante es un volumen acumulado. ¿Qué implica el volumen acumulado? No en una semana, sino en una semana tras otra, un mes tras otro mes, un año tras otro año. Entonces, la única manera de meter un volumen acumulado es no lesionarse. Es decir, que creo que tendríamos que ir más allá. No es no acumular fatiga dentro de una semana de entrenamiento para meter gran volumen en esa semana, sino que es gestionar muy bien la intensidad para
disminuir el riesgo de lesión y de esa manera poder tener continuidad en el entrenamiento y meter gran volumen. Pero no en la semana, sino en la acumulación de muchas semanas, de meses y de años. Y ahí es donde viene el rendimiento. Es decir, ellos tienen claro que el rendimiento viene dado por el volumen, por el entrenamiento. Y por eso limitan, gestionan muy bien la intensidad, hasta tal punto que lo limitan o lo gestionan midiendo valores de lactato de forma continuada. Está bien, pero claro, tanto volumen en una semana, con 13 sesiones, con 2 sesiones a umbral, por muy regulado que esté la intensidad, en una atleta popular a mí se me hace inviable. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues es un modelo que me encaja, con sus peros, que ya los hemos comentado, y esos peros son los que tenemos que ajustar para, o los que yo voy ajustando para el corredor popular. Pero no porque vaya intentando emular un método noruego, sino porque voy con este sistema de entrenamiento, la experiencia me ha dicho que, y esta es la frase, la experiencia me ha dicho que fundamentalmente lo más importante es no lesionar y para no lesionar tenemos que disminuir el riesgo, la intensidad del volumen, perdón, la intensidad del entrenamiento y el volumen viene dado por un volumen acumulado con semanas, meses y años. Ahí está el rendimiento, no en un volumen de una semana, sino de muchas semanas. Es preferible regularlo mucho y acumular muchas sesiones, muchas semanas. A partir de ahí, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues ellos están o han estado utilizando lactato, aunque ahora están utilizando más indicadores, como por supuesto puede ser el porcentaje de saturación de oxígeno muscular, o lo que se llama el SMO2. Lo están utilizando junto a mediciones continuas de VO2 más y, por supuesto, mediciones continuas de lactato. A nivel del corredor popular, bueno, y por supuesto, pulso. A nivel del corredor popular, ¿cómo podemos regular la intensidad? Con el pulso. A partir del pulso, generar una intensidad. Bien, o regular o gestionar la intensidad. El lactato a mí me parece cada vez menos viable porque es muy engorroso, no te da valores a tiempo real, mientras que este valor sí nos da a tiempo real. Luego, este valor para mí cada vez será más importante para poder gestionar la intensidad de forma milimétrica y siempre, siempre dentro de unos valores para gestionar ese ritmo a umbral y también gestionar ese ritmo en zona 1. Bien, quisiera decir una cosa más en cuanto al modelo de 3 zonas, en donde ellos, por supuesto, van por un modelo piramidal. Eh, claro, cómo definiríamos aquí el no pain, no gain? El no pain, no gain implicaría el continuamente trabajar, vamos a ponerlo en rojo, continuamente trabajar aquí. Es decir, ya no aquí. ¿Por qué no aquí? Aquí no. ¿Por qué? Porque no se aguanta todos los días. Entonces llega un momento en que cuando no aguantas intensidad todos los días, lo que haces es meter la intensidad que puedes todos los días. Pero claro, no lo asimilas. Entonces ahí no hay gestión de intensidad. Simplemente es no pain, no gain, es voy a lo que puedo. Y como voy a lo que puedo todos los días, voy fatigado todos los días y como consecuencia de ir fatigado todos los días voy aquí. No voy ni en zona 1, ni en zona 2, ni en zona 3, voy en lo que en principio podríamos llamar, bueno, lo que es un sweet spot, ¿no? Que es un umbral bajo. Pero van aquí porque, porque no dan más porque están fatigados. Entonces, esta fatiga hay que gestionarla bien. Por eso ellos, si leéis el artículo que os he puesto, ellos dicen, una de las cosas que dicen es que cuando hay que ir fácil, hay que ir fácil. Voy a compartirlo con vosotros de nuevo, a ver si lo veo aquí.
A ver. eh, Aquí. Cuando hay un entrenamiento suave, hay un entrenamiento suave. Es decir, fácil, fácil, suave, sin forzar, a un ritmo muy fácil. Es decir, cuando hay un entrenamiento de fácil, hay que ir fácil. Cuando hay que ir suave, hay que ir suave. ¿Eh? Eh, Incluso, fijaros, dicen un milimol, 70% del máximo, 70% del consumo máximo de oxígeno, es decir, a unos valores muy, muy, muy bajos. Incluso dicen que en términos de kilómetros, fijaros, hasta 180 kilómetros a la semana, a este volumen muy fácil. Es decir, cuando hay que ir fácil, hay que ir fácil. Esta es la razón, si volvemos aquí. Esta es la razón por la que yo insisto siempre en mis atletas que cuando el rodaje es fácil, hay que hacer el rodaje fácil, porque me interesa el volumen, me interesa acumular el volumen, pero una vez más, no el volumen de una semana, sino el volumen de meses y de años. Ahí es donde nos da el rendimiento. Y cuando hay que meter el umbral, metemos umbral. Y cuando hay que meter las pequeñas pinceladas de intensidad, metemos esas pequeñas pinceladas de intensidad. Bien, bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado. Eh, es un modelo más de entrenamiento y de nuevo, insisto, una cosa es lo que nos dicen que hacen y otra cosa es lo que realmente hacen, que probablemente haya muchas cosas que nos dicen. Bueno, muchas gracias. Una vez más, os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribiréis al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.